Capítulo 4. 2 días después, Salvador dejó su mochila, se secó el sudor de la cara y dijo: «Hemos llegado». «¿Hemos llegado?» «Aquí mismo», dijo. «Aquí es donde vive el clan Kimare». No alcancé a entender a qué se refería. Hasta donde mi vista alcanzaba, el sitio era idéntico al lado oscuro de un planeta perdido que veníamos escalando desde hacía 2 días. Tras abandonar la camioneta en el borde del cañón, descendimos, deslizándonos y a gatas. Había sido un alivio caminar finalmente sobre terreno llano, pero no por mucho tiempo. Tras emprender la caminata río arriba, a la mañana siguiente, fuimos viendo cómo los muros de piedra se iban estrechando a nuestro alrededor. Seguimos adelante sujetando nuestras mochilas por encima de la cabeza mientras el agua nos presionaba el pecho. El sol iba siendo eclipsado poco a poco por los empinados muros, que avanzamos lentamente a través del agua en plena oscuridad, sintiéndonos como si camináramos muy despacio hacia el fondo del mar. En algún momento, Salvador divisó una grieta en la oscuridad de uno de los muros, y escalamos por ahí, dejando el río atrás. Hacia el mediodía, empecé a extrañar la oscuridad. Con un sol abrasador sobre la cabeza y nada más que rocas desnudas alrededor, subir por esa cuesta era como escalar una pista de esquí de acero inoxidable. Finalmente, Salvador se detuvo y yo me dejé caer sobre una roca para descansar. Vaya si es duro el cabrón, pensé. El sudor chorreaba por el rostro bronceado de Salvador, pero él se mantenía de pie. Tenía una mirada curiosa, expectante. «¿Qué pasa?», pregunté. «Están justo ahí», dijo señalando hacia una pequeña colina. Me levanté con dificultad. Seguí a Salvador a través de una grieta en las rocas y me encontré delante de un claro en sombras. La colina era en realidad una pequeña choza construida con ladrillos de barro que habían sido colocados siguiendo el contorno de la ladera, de forma que era invisible hasta que literalmente te encontrabas sobre ella. Eché otro vistazo para comprobar que no estaba dejando pasar alguna otra vivienda camuflada, pero no había rastro de otro ser humano en ningún lugar. Los tarahumaras prefieren vivir así de aislados, incluso uno de otro, tanto que incluso los miembros de una misma villa prefieren mantener la distancia suficiente entre sus casas para no ver el humo de la cocina del otro. Abrí la boca para gritar, pero me callé. Había alguien ahí, de pie en la oscuridad, observándonos. Luego, Arnulfo Kimare, el más temido de los corredores tarahumara, apareció. «Cuira va», dijo Salvador, con las únicas palabras que conocía del idioma tarahumara. «Somos todos uno». «Cuira va», repetí yo. «Cuira», dijo Arnulfo, con una voz tan tenue como un suspiro. Estiró la mano para el saludo tarahumara, un delicado movimiento de los dedos. Luego volvió a desaparecer en el interior de su casa. Así que esperamos y esperamos aún más. ¿Eso era todo? No se oía ni un susurro dentro de la choza, ni una señal de que tuviera intenciones de volver. Me asomé por la esquina para ver si había escapado por la parte de atrás. Había otro hombre tarahumara durmiendo la siesta a la sombra del muro, pero no había señales de Arnulfo. Me volví hacia Salvador y pregunté: ¿va a regresar? «No sé», dijo Salvador, encogiéndose de hombros. «Puede que lo hayamos enojado». «¿Ya? ¿Cómo?» «No debimos aparecer así como así». Salvador parecía que iba a golpear su cabeza contra la pared. Se había sobreexcitado y violado una regla clave de las normas sociales tarahumaras. Antes de acercarte a una cueva tarahumara, debes sentarte en el suelo a unas docenas de metros de distancia y esperar. Luego debes volver la vista en la dirección contraria por un tiempo, como si tan solo estuvieras pasando por ahí sin nada mejor que hacer. Si alguien aparece y te invita a pasar a la cueva, genial. Si no, te levantas y te vas. No te acercas directamente a la puerta, de la manera en que Salvador y yo habíamos hecho. A los tarahumaras les gusta que se les vea solo si ellos así lo han decidido. Posar la vista sobre ellos sin invitación previa es como irrumpir en el cuarto de baño de alguien y encontrarlo desnudo. Por suerte, Arnulfo resultó ser un tipo comprensivo. Volvió un rato después
portando una canasta de limas dulces. Habíamos llegado en mal momento, nos explicó. Su familia entera había caído con gripe. El hombre que había visto detrás era su hermano mayor, Pedro, que se encontraba tan débil que era incapaz de levantarse. Aún así, Arnulfo nos invitó a descansar un poco. «Asaj», dijo, «tomen asiento». Nos acomodamos en la sombra que pudimos hallar y empezamos a pelar limas, contemplando las agitadas aguas del río. Mientras íbamos masticando y escupiendo pepitas al suelo, Arnulfo miraba fijamente en el silencio hacia el agua. De tanto en tanto, se volvía y me evaluaba con la mirada. En ningún momento preguntó quién era o por qué estaba ahí. Parecía que quería descubrirlo por sí mismo. Intenté no mirarlo fijamente a mi vez, pero es difícil no quedarte mirando a un tipo tan atractivo como Arnulfo. Su piel tenía un color marrón del cuero recién lustrado, unos caprichosos ojos negros que brillaban con una perpleja confianza en sí mismo detrás del cerquillo negro de su cabello estilo hongo. Me recordó a los Beatles del comienzo, a todos los Beatles de esa época mezclados en uno solo, uno que poseía fuerza bruta y era a la vez divertido, astuto y tímidamente guapo. Vestía el atuendo típico tarahumara, una falda a la altura de los muslos y una túnica de un rojo encendido tan amplia como una camisa de pirata. Cada vez que se movía, los músculos de sus piernas se agitaban y reacomodaban como si estuvieran hechas de metal fundido. «¿Sabes? Nosotros nos conocemos», le dijo Salvador en español. Arnulfo asintió. Durante 3 años seguidos, Arnulfo había corrido durante días hasta Huachochi para participar en una carrera de 60 millas a través de las barrancas. Es una competición anual abierta a todos los tarahumaras de las sierras, así como a los pocos mexicanos dispuestos a medir sus piernas y suerte contra los miembros de la tribu. Durante 3 años seguidos, Arnulfo había ganado. Le quitó el título a su hermano Pedro y el segundo lugar había sido para su primo, Abelardo, mientras que su cuñado Silvino llegó en tercer puesto. Silvino era un caso peculiar, un tarahumara que había cruzado la frontera entre el viejo y el nuevo mundo. Años atrás, un miembro de los hermanos cristianos, a cargo de una pequeña escuela tarahumara, llevó a Silvino a una maratón en algún lugar de California. Silvino ganó y volvió a casa con dinero suficiente para una vieja camioneta pick-up, un par de jeans y una ala nueva para el edificio de la escuela. Silvino dejaba su camioneta en la cima del cañón y subía hasta allí ocasionalmente para luego ir conduciendo hasta Huachochi. Pero incluso cuando había descubierto una forma segura de ganar dinero, nunca había vuelto a cruzar la frontera para correr de nuevo. Respecto al resto del planeta, los tarahumaras son una contradicción andante. Rehuyen a los foráneos, pero les fascina el mundo exterior. De alguna manera, tiene sentido. Cuando te encanta correr distancias extraordinarias, debe de ser tentador soltar amarras y ver hasta cuán lejos pueden llevarte tus piernas. Una vez un tarahumara apareció en Siberia, no se sabe cómo terminó, dentro de un buque de carga y vagabundeó a través de las estepas rusas hasta que fue recogido y enviado de vuelta a México. En 1983, una mujer tarahumara fue descubierta deambulando por las calles de un pueblo de Kansas, vistiendo su tradicional falda de vuelo. Durante los 12 años siguientes, estuvo internada en un manicomio hasta que un asistente social finalmente cayó en cuenta de que lo que salía de su boca era un idioma perdido, no incoherencias. ¿Correrías en Estados Unidos?, pregunté a Arnulfo, que continuó masticando limas y escupiendo las pepitas. Pasado un rato, se encogió de hombros. ¿Volverás a correr en Huachochi? Ñam, 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 se encogió de hombros. Ahora entendía lo que quiso decir Carl Lumholtz acerca de los tarahumaras. Son tan tímidos que si no fuera por la cerveza, la tribu se hubiera extinguido. Por increíble que parezca, se maravillaba Lumholtz, no dudó en afirmar que en el curso habitual de su existencia, los incivilizados tarahumaras son demasiado tímidos y recatados para hacer valer sus derechos y privilegios matrimoniales. Y es principal, gracias al tesguino, que su raza se mantiene viva y la población aumenta. Traducción:
Los hombres tarahumara no pueden ni siquiera reunir el valor para ponerse románticos con sus propias mujeres si no ahogan su timidez en cerveza casera. Solo después caí en la cuenta de que había puesto palos en mi propia rueda de la etiqueta social al cometer la gran metedura de pata número 2. Interrogarlo como un policía. Arnulfo no estaba siendo descortés con su silencio. Era yo quien estaba siendo molesto con mis preguntas. Para los tarahumaras, hacer preguntas directas era una demostración de fuerza, una exigencia de propiedad dentro de sus cabezas. Ciertamente, no iban a abrirse de pronto para compartir sus secretos con un forastero. Para empezar, los forasteros eran la razón por la que permanecían ocultos aquí abajo. La última vez que los tarahumaras se habían abierto al mundo exterior, éste había respondido encadenándolos y decapitándolos y empalando sus cabezas en postes de casi 3 metros. Los buscadores de plata españoles habían dejado clara su intención de apropiarse de la tierra de los tarahumaras y de su mano de obra decapitando a los líderes de la tribu. Los hombres rarámuri fueron acorralados como caballos salvajes y forzados a trabajar como esclavos en las minas, escribió un cronista. Si alguien se resistía, era convertido en una versión humana del show del terror. Antes de morir, los tarahumaras capturados eran torturados para sacarles información. Eso era todo lo que aquellos que habían sobrevivido necesitaban saber acerca de lo que ocurre cuando un forastero curioso llama a la puerta. A partir de ahí, las relaciones entre los tarahumaras y el resto del planeta no hicieron sino empeorar. Los cazadores de recompensas del lejano oeste recibían $100 por el cuero cabelludo de cada apache que cazaran. Pero no tardaron mucho en encontrar una forma despiadada de maximizar beneficios, eliminando riesgos. En lugar de enfrentarse a guerreros dispuestos a defenderse, sencillamente optaron por masacrar a los pacíficos tarahumaras y cobrar por sus parecidas cabelleras. Los tipos buenos fueron incluso más letales que los malvados. Los misioneros jesuitas aparecieron con sus Biblias en las manos y gripe en los pulmones, prometiendo la vida eterna a la vez que esparcían una muerte instantánea. Los tarahumaras carecían de los anticuerpos necesarios para luchar contra la enfermedad, así que la gripe española se extendió como un incendio fuera de control, arrasando villas enteras en unos pocos días. Un cazador tarahumara podía haberse alejado en busca de presas, para luego regresar a casa y no encontrar nada más que cadáveres y moscas. No es de extrañar que la desconfianza de los tarahumaras hacia los forasteros haya durado 400 años y los haya conducido aquí, a su último refugio en el fin del mundo. También ha conducido a que su vocabulario sea tan afilado como un cuchillo de carnicero a la hora de describir a gente. En la lengua tarahumara existen humanos de 2 tipos. Están los rarámuris, aquellos que huyen de los problemas, y los chavochis, aquellos que los causan. Es una visión dura del mundo, pero con 6 cuerpos a la semana cayendo en sus barrancas, es difícil decir que estén equivocados. Por lo que Arnulfo se refiere, sus obligaciones sociales habían sido cubiertas con limas. Se había asegurado de que los viajeros pudieran descansar y refrescarse. Luego se había retirado de la misma forma en que su gente se había retirado a las barrancas. Podía sentarme ahí el resto del día y perseguido con todas las preguntas que se me ocurrieran, pero no iba a obtener respuesta de su parte. Fin del capítulo. Capítulo 5. Así es, has de pasar mucho tiempo allá abajo hasta que se sientan cómodos en tu presencia, me dijo luego esa noche Ángel Nava López, responsable de la escuela tarahumara en Muñerachi, ubicada a unas cuantas millas abajo de la choza de los Quimares. Años y años como Caballo Blanco. Espera, lo interrumpí. ¿Quién? Caballo Blanco, me explicó Ángel. Era un hombre alto, delgado, blanco como la tiza, que farfullaba en su propio y extraño idioma y podía surgir de entre las colinas sin previo aviso, materializándose de pronto en el camino, trotando hasta el pueblo. Apareció por primera vez 10 años atrás, después de la hora del almuerzo. Una calurosa tarde de domingo. La lengua de los tarahumaras carece de escritura
Ni qué decir tiene que no llevan registro de avistamientos de homínidos extraños, pero Ángel estaba completamente seguro del día, el año y la rareza del encuentro, porque estuvo entre los presentes. Ángel había estado fuera todo el día, revisando los muros de la barranca para poder ver a sus alumnos de regreso a la escuela. Los chicos dormían en ella durante la semana. Luego se dispersaban el viernes, escalando las montañas hasta las casas de sus padres. El domingo regresaban andando a la escuela. A Ángel le gustaba contar cabezas conforme iban llegando. Es por ello por lo que se encontraba fuera, bajo el sol abrasador de mediodía, cuando dos niños bajaron corriendo la ladera. Los chicos alcanzaron el río a toda velocidad, agitándose en las aguas como si estuvieran siendo perseguidos por demonios, que según lo que contaron entre jadeos a Ángel, una vez que llegaron a la escuela, era lo que ocurría. Habían estado arreando cabras en la montaña, dijeron, cuando una extraña criatura apareció entre los árboles. La criatura tenía la forma de un hombre, pero era más alto que cualquier otro humano que hubieran visto. Era pálido y huesudo como un cadáver, y unos mechones de cabello rojo como las llamas le salían del cráneo. Además, iba desnudo. Para ser un cadáver gigante y desnudo, la criatura corría bastante rápido. Había desaparecido entre los arbustos antes de que los muchachos pudieran echar algo más que un vistazo. Los dos chicos huyeron tan rápido como pudieron en dirección a la villa, preguntándose quién o qué acababan de ver. Una vez que llegaron donde estaba Ángel, empezaron a calmarse y a recobrar el aliento, y cayeron en la cuenta de a quién habían visto. «Es el primer chuy que veo», dijo uno de los chicos. «¿Un fantasma?», dijo Ángel. «¿Qué te hace pensar que era un fantasma?». Llegados a este punto, varios adultos rarámuri se habían acercado a ver qué ocurría. Los chicos repitieron su historia, describiendo la esquelética apariencia de la criatura, sus salvajes mechones de cabello, la manera en que corrió por encima de ellos. Los mayores escucharon atentamente a los niños para luego corregirlos. Las sombras de las barrancas pueden jugarle malas pasadas a cualquiera. Así que no sería sorprendente que la imaginación de los niños se hubiera desbocado un poco. Aún así, no había que dejar que asustaran a los más pequeños con estas historias. «¿Cuántas piernas tenía?», preguntaron los mayores. «2. ¿Los escupió?». «No». «Bueno, ahí tienen. Eso no era un fantasma», dijeron los mayores. «Era tan solo un ariguará, el alma de un muerto, claro. Eso tenía mucho más sentido. Los fantasmas eran espíritus malignos que viajaban de noche y galopaban a 4 patas, matando ovejas y escupiendo a la gente en la cara. Las almas de los muertos, por otra parte, no suponían peligro alguno y únicamente se encontraban atando algunos cabos sueltos. Incluso cuando se trata de la muerte, los tarahumaras son fanáticos de ese carácter esquivo. Una vez muertos, sus almas se mueven a toda prisa recuperando cualquier huella o cabello suelto que su cuerpo haya dejado atrás. La técnica de peluquería que usaban los tarahumaras pasaba por atarse el cabello a la rama de un árbol, mantenerlo tirante y cortarlo con un cuchillo. Así que todas esas madejas de pelo debían ser recogidas. Una vez que el alma del muerto ha borrado todas las huellas de su existencia terrenal, podía aventurarse en la vida eterna. El viaje dura 3 días, recordaron los mayores a los niños. 4 si se trata de una mujer. Así que naturalmente el arriguará tendrá la cabellera un poco espesa, con todo ese pelo amontonado en su cabeza de nuevo, y por supuesto que irá a toda velocidad, dado que solo cuenta con un fin de semana largo para llevar a cabo un montón de recados. Si lo pensamos bien, era bastante sorprendente que los niños hubieran podido incluso atisbar al ariguará. Las almas tarahumaras normalmente corren tan rápido que todo lo que uno alcanza a ver es un remolino de polvo, atravesando el paisaje. Aún muertos, los mayores recordaron a los pequeños. Siguen siendo la gente que corre. Estás vivo porque tu padre puede vencer a un ciervo. Él está vivo porque su abuelo pudo vencer a un caballo de guerra apache. Así de rápido somos cuando cargamos el peso de nuestro zapá, nuestra humanidad. Imagina cuán rápido serás cuando te hayas liberado de ella. Ángel escuchaba,
pensando si se debía interrumpir para señalar otra posibilidad. Ángel era un bicho raro en Muñerachín, un mexicano medio tarahumara que había dejado atrás las barrancas por un tiempo y que había ido a la escuela en un pueblo mexicano. Aún vestía las tradicionales sandalias tarahumara y la cinta de pelo collera, pero a diferencia de los otros adultos, llevaba unos gastados pantalones de trabajo en lugar de un taparrabos. También había cambiado por dentro. Si bien todavía adoraba a los dioses de los tarahumaras, no podía evitar preguntarse si esta criatura salvaje no era más que un chavochi llegado del mundo exterior. Claro que esto era aún más improbable que la idea de compartir camino con un espíritu viajero. Nadie se adentraba tan lejos sin contar una buena razón. ¿Sería quizás un fugitivo que huía de la justicia? ¿Un místico en busca de nuevas visiones? ¿Un cazafortunas que había perdido el juicio debido al calor? Ángel se encogió de hombros. Un chavochi solitario podía ser cualquiera de estas tres cosas, y aún así no ser el primero en aparecer en territorio tarahumara. Es una ley natural, o supernatural, si se prefiere, que cosas extrañas aparezcan donde la gente suele desaparecer. La selva africana, las islas del Pacífico, la estepa himalaya, ahí donde desaparecen grupos de expedicionarios, con toda seguridad surgirán especies perdidas, ídolos de piedra como los Stonehenge, la huidiza sombra del Yeti y ancianos soldados japoneses. Las barrancas del cobre no son distintas, y en algunos aspectos son considerablemente peores. La Sierra Madre Mexicana es el eslabón medio de una cadena de montañas que se extienden casi ininterrumpidamente desde Alaska hasta la Patagonia. Un fugitivo con cierta facilidad para orientarse en el medio de la naturaleza podría seguir la ribera de un río en Colorado y escabullirse hasta encontrar refugio en las barrancas del cobre, avanzando a través de desfiladeros desolados y desiertos, sin ver un ser humano en 10 millas a la redonda. Dada su condición de mejor refugio al aire libre del continente, las barrancas del cobre no solo producen sus propios seres extraños, sino que también los atraen. A lo largo de 100 años, las barrancas han hecho las veces de anfitriones para todas y cada una de las variedades de inadaptados norteamericanos, bandoleros, asesinos, jaguares devorahombres, guerreros comanche, merodeadores apache, exploradores paranoicos, así como los rebeldes liderados por Pancho Villa. Todos han escapado de sus perseguidores, internándose en las barrancas. Jerónimo solía escabullirse entre las barrancas del cobre cuando huían de la caballería norteamericana. Lo mismo hacía su protegido Apache Kid, quien se movía como un fantasma en el desierto, en palabras de un cronista. No seguían ninguna pauta, nadie sabía por dónde aparecería. Resultaba inquietante estar cuidando ganado o trabajando en una mina, pensando que cualquier sombra, cualquier ruido leve podía ser Apache Kid, acercándose para matar. Un colono preocupado fue quien mejor lo expresó. Normalmente, cuando veías aparecer a Apache Kid, ya era demasiado tarde. Perseguirlos a través de ese laberinto significaba correr el riesgo de no encontrar nunca la salida. Contemplar este país es grandioso. Viajar por él es un infierno, escribió el capitán de la caballería, John Burke, luego de sobrevivir por los pelos a una persecución tras Jerónimo por las barrancas del cobre. El chasquido de una piedra que cae es capaz de producir un eco enloquecedor, cuyo volumen aumenta cada vez más en lugar de atenuarse, rebotando de derecha a izquierda y por encima de nuestras cabezas. El sonido áspero de dos ramas de enebro rozándose podía causar que una compañía de jinetes de la caballería se llevaran la mano a la pistola, con sus propias sombras distorsionándose monstruosamente en los muros de piedra, mientras ellos miraban a todas partes como locos. Pero no solo el eco y una imaginación volátil hacían pensar que las barrancas del cobre podían estar embrujadas. Un tormento tras otro aparecían con tanta velocidad que era difícil no pensar que estuvieran custodiadas por un espíritu iracundo, poseedor de un sádico sentido del humor. Luego de unos días asándose bajo un sol despiadado, los soldados recibían con alivio la aparición de unas cuantas nubes negras, para minutos después verse atrapados en medio de una riada tan poderosa
como el chorro de una manguera contra incendios, intentando escapar desesperadamente por los resbaladizos muros de roca. Fue exactamente así como otro apache rebelde llamado Masai se deshizo de una brigada entera de jinetes, atrayéndolos a un barranco poco profundo, justo a tiempo para ser barridos por la riada que gracias a una tormenta cayó montaña abajo. Las barrancas eran tan traicioneras que incluso una pequeña parada para beber agua podía matarte. El jefe apache Victorio, a quien las tropas de la caballería seguían como gatos a ratón, solía arrastrar a sus perseguidores hasta las profundidades de las barrancas, para luego esconderse en el único charco de agua del lugar. Los jinetes debían saber que Victorio estaba ahí, pero no podían controlarse. Perdidos y desquiciados por el calor, mas les hubiera valido pegarse un tiro antes de morir ahogados lentamente, presos de su garganta sedienta. Ni siquiera los dos hombres más duros en la historia del ejército americano eran rivales a la altura de las barrancas. Cuando las tropas de Pancho Villa atacaron en 1916 un pueblo de Nuevo México, el presidente Woodrow Wilson ordenó personalmente a Black Jack Pershing y a George Patton que lo sacaran a rastras de su guarida en las barrancas del Cobre. 10 años después, el jaguar seguía libre. Aun contando con todo el poder de las Fuerzas Armadas americanas a su disposición, Patton y Pershing debieron de sucumbir desconcertados ante 10.000 millas de naturaleza salvaje, donde la única fuente posible de información, los tarahumaras, desaparecen cuando oyen un estornudo. Como resultado, Black Jack y Sangre y Agallas fueron capaces de darle una paliza a los alemanes en 2 guerras mundiales, pero cayeron derrotados ante las barrancas del Cobre. Con el tiempo, los federales mexicanos aprendieron a seguir una estrategia basada en el principio: ten cuidado con lo que deseas, lo que era un infierno para los perseguidores. Descubrieron no podía ser mucho mejor para los perseguidos. Ocurriera lo que ocurriera, a los fugitivos ahí dentro, inanición, ataques de jaguar, demencia, una cadena perpetua de confinamiento voluntario en la soledad, sería probablemente más espantoso que cualquier pena que el sistema judicial mexicano pudiera dictaminar. Así que, con frecuencia, los federales tiraban de las riendas de sus caballos y permitían que cualquier bandido que se acercara hasta las barrancas probara suerte en esa prisión que él mismo elegía. Muchos aventureros que escapaban internándose en las barrancas nunca lograban escapar de ellas, otorgándoles su reputación de Triángulo de las Bermudas de la frontera. Apache Kid y Masai atravesaron al galope Skeleton Pass para llegar hasta las barrancas del Cobre, y no fueron vistos nunca más. Ambrose Bierce, el famoso columnista y autor del éxito satírico El Diccionario del Diablo, estaba en 1914 camino a encontrarse con Pancho Villa, cuando fue arrastrado por la fuerza gravitatoria de las barrancas del Cobre y nunca más se le volvió a ver. Imaginen que Anderson Cooper desapareciera durante una misión de la CNN y así podrán entender la magnitud de la búsqueda que se emprendió para encontrar a Bierce, pero no se encontró rastro alguno. ¿Sufrían las almas perdidas de las barrancas un destino terrible o provocaban ese destino terrible unas a otras? Nadie lo sabe. Antiguamente podían morir a causa de los pumas, escorpiones, serpientes de coral, la sed, el frío, el hambre o la fiebre del cañón. Y ahora podíamos añadir a la lista la bala de un francotirador. Desde que los cárteles de la droga se mudaron a las barrancas del Cobre, protegen sus cultivos con rifles con miras telescópicas con suficiente potencia para ver una hoja moverse a millas de distancia. Todo ello hizo a Ángel preguntarse si llegaría a ver a la criatura. Muchas cosas podían matarlo ahí afuera, y probablemente lo harían. Si la criatura no era lo suficientemente listo para mantenerse alejado de los campos de marihuana, no alcanzaría ni a oír el disparo que le volará la cabeza. ¡Hola, amigos! El misterio del vagabundo solitario se resolvió incluso antes de lo que Ángel esperaba. Se encontraba todavía con los ojos entrecerrados debido al sol, observando a sus alumnos regresar,
cuando escuchó el eco de una voz cantarina y divisó a un tipo desnudo saludando y corriendo hacia el río. Una mirada más atenta le descubrió que la criatura no iba completamente desnudo, no iba exactamente vestido tampoco, al menos no para los estándares tarahumara. Para ser gente que prefiere no ser vista, los tarahumaras tenían siempre un aspecto fantástico. Los hombres vestían blusas brillantes por encima de un trozo de tela atado a la entrepierna que les colgaba como una falda, por delante y por detrás, conjunto al que daba forma una faja multicolor, y que coronaban con una banda para el cabello a juego. Las mujeres lucían aún más espléndidas, con unas faldas de colores brillantes y blusas a juego, resaltando el adorable tono ocre de su piel con collares y pulseras de piedras de color coral. Aunque lleves tus mejores galas deportivas, siempre te verás desaliñado entre los tarahumaras. Incluso para los estándares de los exploradores enloquecidos por el sol, la criatura lucía tremendamente desarrapado. No llevaba más que unos sucios shorts chabochi, un par de sandalias y una vieja gorra de béisbol, y nada más. No llevaba mochila ni camiseta, ni aparentemente comida. En cuanto llegó a donde estaba Ángel, pidió agua en un español torpe, e hizo gestos de llevarse algo a la boca, como preguntando si podría darle algo de comer. «Asaj», le dijo Ángel en tarahumara, indicándole que se sentara. Alguien le alcanzó una taza de pinole, las gachas de maíz de los tarahumaras. El extraño la sorbió ávidamente mientras se engullía. Intentó entablar comunicación. Agitó los brazos y dejó que la lengua le colgara como si fuera un perro jadeando. «¿Corriendo?», preguntó el profesor. La criatura asintió. «Todo día», dijo en un español rudimentario. «¿Por qué?», preguntó Ángel. «¿Y a dónde?». La criatura se lanzó a contar una historia larga, que Ángel encontró enormemente divertida como representación teatral, pero prácticamente ininteligible como relato. Según lo que Ángel logró entender, o el vagabundo solitario estaba completamente loco, o no era tan solitario después de todo. Decía tener un compañero aún más misterioso, una especie de guerrero apache, al que llamaba Ramón Chingón. «¿Y tú?», preguntó Ángel. «Caballo Blanco», dijo. «Pues bueno», dijo el profesor encogiéndose de hombros. Caballo Blanco no se quedó a pasar el rato. Una vez que bebió un poco de agua y una segunda taza de pinole, se despidió y se fue trotando. Daba zancadas y soltaba alaridos como un caballo desbocado, divirtiendo a los niños que se reían y siguieron sus pasos hasta que una vez más desapareció en medio de la nada. «Caballo Blanco es muy amable», me diría Ángel, terminando su historia, «pero un poco raro». «¿Crees que todavía ande por ahí?», pregunté. «Hombre, claro», dijo Ángel. «Estuvo aquí ayer. Le ofrecí un trago en esa taza». Miré alrededor, no había ninguna taza. «La taza estaba ahí también», insistió Ángel. Según lo que Ángel había logrado sacarle a lo largo de los años, Caballo vivía en una choza que él mismo había construido en algún lugar de las montañas de Batopilas. Cada vez que aparecía en la escuela de Ángel, llegaba únicamente con las sandalias en los pies, una camiseta a la espalda por si acaso, y una bolsa de pinole seco colgándole de la cintura, como los tarahumaras. Cuando corría, parecía alimentarse de la tierra, dependiendo del corima, la piedra angular de la cultura tarahumara. Corima suena como karma y funciona de la misma forma, excepto por sus implicaciones inmediatas. Uno está obligado a compartir aquello que le sobra, inmediatamente y sin esperar nada a cambio. Una vez que el obsequio deja tu mano, es como si nunca te hubiera pertenecido. Los tarahumaras no tienen sistema monetario, así que el corima es la forma que tienen para hacer negocios. Su economía está basada en el intercambio de favores y de, ocasionalmente, marmitas de cerveza de maíz. Caballo Blanco ni se parece, ni se viste, ni suena como los tarahumaras, pero en el fondo es uno de ellos. Ángel había oído acerca de corredores tarahumaras que utilizaban la choza de Caballo como una estación de paso durante sus largos viajes a través de las barrancas. Caballo, en consecuencia, tenía siempre alimento y un lugar donde descansar cuando sus carreras sin sentido lo llevaban a la villa de Ángel. Ángel agitó el brazo con un movimiento brusco, señaló hacia allá,
más allá del río y de la cima de la barranca, fuera de las tierras tarahumaras, de donde nada bueno podía venir. Hay una villa llamada Mesa de la Hierbabuena, dijo. ¿La conoces, Salvador? Ajá, murmuró Salvador. ¿Sabes qué le ocurrió? Ajá, replicó Salvador. Y la inflexión de su voz quería decir, por Dios santo que sí. Muchos de los mejores corredores procedían de Hierbabuena, dijo Ángel. Tenían un buen camino que les permitía recorrer una gran distancia en un día, mucho más de lo que puedes alcanzar desde aquí. Desafortunadamente, el camino era tan bueno que finalmente el gobierno mexicano decidió asfaltarlo y convertirlo en una carretera. Empezaron a aparecer camiones por Hierbabuena cargados de alimentos que los tarahumaras rara vez habían probado. Gaseosas, chocolate, arroz, azúcar, mantequilla, harina. La gente de Hierbabuena le encontró el gusto a las harinas y las golosinas, pero necesitaban dinero para comprarlas, así que en lugar de trabajar sus propios campos, empezaron a hacer autostop hasta Huachochi, donde trabajaban como lavaplatos y jornaleros o vendiendo baratijas de artesanía en la estación de trenes de Divisadero. Eso fue hace 20 años, dijo Ángel. Ahora no hay corredores en Hierbabuena. La historia de Hierbabuena asustaba de verdad a Ángel, porque se decía que el gobierno había encontrado la forma de construir una carretera a los pies de la barranca que pasaría justo por este poblado. Ángel no tenía idea de por qué querrían construir una carretera. Los tarahumaras no la querían y eran los únicos que vivían por allí. Solo los capos de la droga y los traficantes de madera ilegal se beneficiaban con las carreteras en las barrancas del cobre, lo que hacía muy desconcertante la obsesión del gobierno mexicano con la construcción de carreteras en medio del campo, o quizá no, si consideramos cuántos militares y políticos se encuentran relacionados con el tráfico de drogas. Eso era justo lo que Lumholtz temía que pasara, pensé. Un siglo atrás, el visionario explorador ya había alertado acerca del peligro de desaparición en que se encontraban los tarahumaras. Las generaciones futuras no encontrarán más rastro de los tarahumaras que los científicos actuales puedan obtener de boca de la gente y del estudio de sus herramientas y costumbres, predijo. Sobresalen hoy en día como una interesante reliquia de un tiempo que se marchó hace mucho, como representantes de una de las etapas más interesantes del desarrollo de la raza humana, como una de esas maravillosas tribus que fueron los fundadores y autores de la historia de la humanidad. Hay rarámuri que no respetan nuestras tradiciones tanto como Caballo Blanco, se lamentó Ángel. El caballo sabe. Me desplomé contra la pared de la escuela, las piernas me temblaban y la cabeza me latía debido al agotamiento. Llegar hasta allí había sido suficientemente extenuante y ahora parecía que la cacería acababa de empezar. Muy bien, colegas, ¿cómo van? ¿Me siguen en la lectura? Déjenme ver un par de comentarios que entraron. Eunice Maita, saludos desde Venezuela, abrazo hasta Venezuela. Floriselva Zúñiga González, gracias, saludos desde Tapachula, Chiapas, abrazo fuerte a Chiapas. Déjenme tomar tantito café. Vamos en el capítulo terminando el capítulo número 5. Y estamos por entrar al 6, que va a ser el último que lea el día de hoy. Vamos para allá. Voy a poner otra vez el video de fondo. Muy bien. Capítulo 6. Vaya estafa. Salvador y yo nos pusimos en camino a la mañana siguiente. Persiguiendo al sol, al borde de la barranca, Salvador impuso un ritmo brutal, ignorando a menudo los zigzags del camino y usando sus manos para escarbar la pared del acantilado, como un preso escalando por las paredes de una prisión. Hice lo que pude por seguirlo, a pesar de que iba creciendo en mí la certeza de que habíamos sido engañados. Mientras más nos alejábamos de la villa de Ángel, más me molestaba la idea de que la extraña historia de Caballo Blanco supusiera la última línea de defensa contra los forasteros que llegaban a fisgonear en los secretos de los tarahumaras. Como todas las grandes estafas, la historia del vagabundo solitario de las Sierras Altas se encontraba a caballo entre la perfección y la inverosimilitud. La noticia de que las antiguas artes tarahumaras contaban con un discípulo venido del mundo moderno era mucho más de lo que yo hubiera podido esperar. Lo que la hacía demasiado buena
para ser verdad. Caballo Blanco parecía más un mito que un hombre, lo que me hacía pensar que Ángel se había cansado de mis preguntas, había imaginado un señuelo y nos había lanzado hacia el horizonte consciente de que tardaríamos unas buenas millas en espabilar. No estaba siendo paranoico. No sería la primera vez que un cuento chino había sido utilizado para correr una cortina de humo alrededor de la gente que corre. Carlos Castañeda, el autor de los tremendamente populares libros de Don Juan de los años 60, se estaba refiriendo casi incuestionablemente a los tarahumaras cuando hablaba de unos chamanes mexicanos, poseedores de una sabiduría y fortaleza extraordinarias. Pero en un aparente ejercicio de compasión, Castañeda los identificó incorrectamente como los yaquis. Aparentemente Castañeda pensó que en el caso de que sus libros produjeran una invasión de hippies hambrientos de peyote, los malencarados yaquis podrían defenderse mejor que los amables tarahumaras. Pero pese a mis sospechas de haber sido castaneizado, un extraño incidente me ayudó a mantenerme al acecho. Ángel nos había dejado pasar la noche en el único cuarto libre que tenía, una choza diminuta de ladrillos de barro que hacía las veces de enfermería de la escuela. A la mañana siguiente, antes de que partiéramos, nos invitó amablemente a compartir su desayuno de frijoles y tortillas de maíz hechas a mano. Era una mañana gélida y conforme nos acomodábamos afuera, calentándonos las manos sobre los tazones humeantes, un torrente de niños pasó revoloteando a nuestro lado. En lugar de tener a los niños congelándose en sus asientos, el profesor los dejó libres para que se calentaran a la manera tarahumara, lo que significó que fui lo suficientemente afortunado como para presenciar una rara hipari, el juego de carreras tarahumaras. Ángel se puso en pie y dividió a los niños en dos equipos de niñas y niños mezclados. Luego sacó dos pelotas de madera del tamaño de una bola de béisbol y le dio una a un jugador en cada equipo. Hizo una señal levantando 6 dedos. Los niños correrían 6 vueltas desde la escuela hasta el río, haciéndose una distancia total aproximadamente de 4 millas. Los dos chicos dejaron caer las pelotas al suelo y arquearon un pie de manera que la bola se mantenía en equilibrio en la punta de sus dedos. Lentamente se enroscaron sobre sí mismos, colocándose en cuclillas, y ¡vayan! Las pelotas pasaron silbando delante de nosotros. Habían salido disparadas de los pies de los chicos como lanzadas por una bazuca, y los niños salieron en estampida detrás de ellas. Los equipos parecían estar bastante parejos, pero mi dinero se encontraba de parte del grupo liderado por Marcelino, un chico de 12 años que recordaba a la antorcha humana, con su camisa de un rojo brillante, agitándose como llamaradas detrás de él, y su falda blanca azotando sus piernas como un rastro de humo. La antorcha alcanzó la pelota de su equipo cuando todavía estaba rodando. La acuñó con maestría con la parte superior de sus dedos para lanzarla nuevamente hacia el camino sin apenas detener su carrera. Ver correr a Marcelino era impresionante, tanto que era difícil asimilar todos sus movimientos a la vez. Sus pies bailaban en el jitterbug sobre las rocas, pero por encima de sus piernas su cuerpo permanecía tranquilo, casi inmóvil. Observándolo de la cintura para arriba, uno podría creer que estaba deslizándose en patines, con la barbilla alta y el cabello negro agitándosele sobre la frente. Parecía haber saltado del póster de Steve Prefontaine, que todos los campeones escolares de la pista en Estados Unidos tienen en su habitación. Me sentí como si hubiera descubierto el futuro del atletismo americano, viviendo en 500 años en el pasado. Un chico tan talentoso y guapo había nacido para adornar con su cara las cajas de cereales. Sí, de acuerdo, dijo Ángel. Corre por sus venas. Su padre era un gran campeón. El padre de Marcelino, Manuel Luna, era capaz de vencer a casi cualquiera en la versión adulta, que dura toda la noche, del Rarajipari. La versión real de esta competición constituye el cuerpo y alma de la cultura tarahumara, me explicó Ángel. Todo lo que los hacía únicos se encontraba expuesto en el calor del Rarajipari. Primero, 2 aldeas se reunían y pasaban la noche haciendo apuestas y bebiendo tesguino,
una cerveza casera de maíz capaz de levantar ampollas en la pintura. Al amanecer, los equipos de las dos aldeas se verían las caras con entre 3 y 8 corredores por bando. Los atletas correrían ida y vuelta a lo largo de una larga recta, avanzando con la pelota como jugadores de fútbol en un contragolpe rápido. La carrera podía prolongarse durante 24 horas, incluso 48, como se hubiera acordado la noche anterior. Pero los corredores no podían distraerse o relajarse bajando el ritmo, con la pelota rebotando de un lado a otro y hasta 32 piernas moviéndose por todas partes. Los competidores debían mantenerse alerta conforme aceleraban, gritaban o zigzagueaban. Decimos que el Rara Hipari es el juego de la vida, dijo Ángel. Nunca sabes cuán duro será. Nunca sabes cuándo terminará. No puedes controlarlo. Tan solo puedes adaptarte. Y nadie puede superarlo por sí solo, añadió. Ni siquiera una superestrella como Manuel Luna podía ganar sin la aldea detrás. Amigos y familiares alimentaban a los corredores con tazas de pinole y llegada la noche los aldeanos encendían varas de acate, unas ramas de pino ricas en savia, y los corredores podían continuar la carrera a la luz de las antorchas. Para aguantar un desafío así, uno debe poseer todas las virtudes tarahumaras: fortaleza física, paciencia, trabajo en equipo, dedicación y perseverancia. Y por encima de todo, debe adorar correr. Va a ser tan bueno como su padre, dijo Ángel, asintiendo con la cabeza hacia Marcelino. Si lo dejara, estaría así todo el día. Una vez que llegó hasta el río, dio media vuelta y pasó el balón a un pequeño de 6 años que había perdido una sandalia y peleaba con su cinturón. Durante unos momentos gloriosos, el pequeño casi descalzo estaba liderando a su equipo. Encantado de la vida, brincando en un pie mientras se las arreglaba para que no se le cayera la falda. Fue ahí cuando empecé a vislumbrar la verdadera genialidad del Rarara Hipari. Debido a lo irregular de la pista y el trayecto de ida y vuelta, el juego ofrecía infinitas e instantáneas posibilidades de autosabotearse. La pelota rebotaba como si saliera disparada por paletas de pinball, lo que permitía a los chicos más lentos recuperarse cuando Marcelino tuviese que extraerla de una grieta. El campo pone a todos en igualdad de condiciones. Todos han de enfrentarse a las dificultades y nadie es descartado de inicio. Los chicos y chicas volaban de un lado a otro de la accidentada pista, pero a ninguno parecía importarles realmente quién ganaba. No había riñas ni alardes, y aún más reseñable, no había entrenador dirigiéndolos. Ángel y el profesor observaban felices y con gran interés, pero ninguno gritaba indicaciones, ni siquiera daban gritos de ánimo. Los niños aceleraban cuando se sentían fogosos, reducían la marcha cuando no, y se daban un respiro a la sombra de un árbol cuando habían forzado la máquina y empezaban a perder aire. Pero a diferencia del resto de los corredores, Marcelino nunca parecía desacelerar. Era inagotable, flotando cuesta arriba tan ligero como cuando se dejaba llevar cuesta abajo. Sus piernas se movían como unas tijeras mientras daba unas zancadas sorprendentes, cortas y delicadas. Un movimiento que de alguna forma se las arreglaba para lucir gracil en lugar de violento. Se encontraba entre los más altos de los niños tarahumaras y poseía la misma mirada de tensión competitiva que surcaba el rostro de Michael Jordan cuando el reloj se consumía. En la última vuelta de su equipo, Marcelino tiró la pelota a la izquierda de una gran roca, calculando el rebote, y así pudo recibir su autopase, recogiendo la pelota sin detenerse para recorrer 45 metros en cuestión de segundos sobre un terreno tan pedregoso como el lecho de un río. Ángel golpeó una barra de hierro con la parte trasera de un hacha. Final del partido. Los niños empezaron a volver a la escuela. Los mayores cargaban leña para la chimenea. Algunos nos saludaron. Varios de ellos habían oído sus primeras palabras en español el día en que habían comenzado las clases. Marcelino, sin embargo, dejó atrás la fila y vino hacia nosotros. Ángel le preguntó qué quería. «Que vayan bien», dijo. «Caballo blanco es muy noraguá de mi papá». ¿Noraguá? No había oído esa palabra antes. «¿Qué ha dicho?», le pregunté a Salvador. «¿Caballo es una leyenda que su padre conoce? ¿Alguna historia que su padre cuenta?»,
No, dijo Salvador. Noraguá significa amigos. ¿Caballo Blanco es un buen amigo de tu padre?, pregunté. Sí, dijo Marcelino, asintiendo, antes de desaparecer dentro del colegio. Es verdaderamente un buen tipo. Ok, pensé después de esa tarde. Quizá Ángel podría querer intimidarnos, pero debía confiar en la antorcha. Ángel nos había dicho que Caballo estaba dirigiéndose hacia el pueblo de Krill, pero debíamos apurarnos, si no, no lo alcanzábamos. No había pistas de dónde podía aparecerse después. Con frecuencia, Caballo podía desaparecer durante meses. Nadie sabía a dónde iba ni cuándo estaría de vuelta. Piérdele la pista y puede que no haya una segunda oportunidad. Y Ángel, con toda certeza, no había mentido acerca de una cosa. Como estaba descubriendo, gracias a la sorprendente fortaleza de mis piernas, justo antes de que empezáramos nuestra larga travesía a través de la barranca. Me alcanzó una vieja taza de hojalata repleta de algo, que prometió me ayudaría. Esto te va a gustar, me aseguró. Eché un vistazo. La taza estaba llena de un limo pegajoso que parecía arroz con leche sin arroz, con unas burbujas como motas negras, que yo estaba seguro de que eran huevos de rana a medio incubar. Si me hubiera encontrado en cualquier otro lugar, hubiera pensado que estaba bromeando. Parecía que un niño había sacado la porquería de su pecera y estaba intentando convencerme para que la probara. Hubiera apostado que era una especie de raíz fermentada mezclada con agua de río, lo que significaba que si el sabor no me hacía vomitar, las bacterias sí que lo harían. Genial, dije mientras buscaba un cactus donde pudiera tirarlo sin ser visto. ¿Qué es? Isquiate. Me sonaba familiar y fue entonces cuando recordé el indomable Lumholtz había llegado una vez tambaleándose hasta una casa tarahumara en busca de algo de comer, en medio de una expedición extenuante. Ante él se lavaba una amenazante montaña que debía escalar antes del anochecer. Lumholtz se encontraba exhausto y desesperado. No había forma de que le quedaran fuerzas suficientes para el ascenso. Hacia el final de la tarde, llegué a una cueva donde una mujer preparaba algo de beber, escribiría después Lumholtz. Me encontraba muy cansado y no sabía cómo iba a escalar esa montaña para llegar a mi campamento, a unos 600 metros de altura. Pero luego de satisfacer mi hambre y mi sed con un poco de isquiate, enseguida sentí que recobraba las fuerzas, y para mi propio asombro, escalé la cumbre sin demasiado esfuerzo. Después de esto, siempre encontré en el isquiate un amigo solícito, tan refrescante y reconstituyente que quizá debería reivindicarlo como un descubrimiento. Red Bull casero, esto tenía que probarlo. Lo guardaré para luego, le dije a Ángel. Eché el isquiate en una cantimplora llena hasta la mitad de agua purificada con píldoras de yodo. Luego añadí un par de píldoras más por si acaso. Estaba hecho polvo, pero a diferencia de Lumholtz, no estaba tan desesperado como para arriesgarme a caer con una diarrea crónica durante un año debido a unas bacterias en el agua. Meses después averiguaría que el isquiate es también conocido como chía fresca. Se hace disolviendo semillas de chía en agua y añadiendo un poco de azúcar y un chorro de zumo de lima. En lo que a contenido nutricional respecta, una cucharada de chía es el equivalente a un batido de salmón, espinacas y hormona del crecimiento humana. Aun siendo tan pequeñas esas semillas, están repletas de omega 3, omega 6, proteínas, calcio, hierro, zinc, fibra y antioxidantes. Si uno tuviera que elegir un alimento para llevar a una isla desierta, no habría muchas opciones mejores que la chía. Sobre todo, si está interesado en desarrollar músculos, reducir el colesterol y disminuir el riesgo de cardiopatías. Tras unos meses de una dieta basada en chía, probablemente podría regresar nadando. La chía fue alguna vez tan apreciada que los aztecas solían enviársela a su rey para rendirle homenaje. Los corredores aztecas solían mascar semillas de chía cuando iban a la guerra, y los opis se alimentaban de chía durante sus carreras épicas desde Arizona hasta el Océano Pacífico. El estado mexicano de Chiapas toma su nombre de la semilla. Allí solía cotizarse alto como cultivo comercial, junto al maíz y frijoles. Pese a su condición de oro líquido, la chía es ridículamente fácil de cultivar. De hecho, si tienes una chía PET,
te encuentras muy cerca de preparar tu propio lote de esta bebida diabólica. Y vaya si sabía bien, la condenada, como descubrí una vez que el yodo se había disuelto lo suficientemente como para arriesgarme a dar unos sorbos. Incluso con ese toque medicinal que dejaban las píldoras, el isquiate dejaba como un refresco de frutas con delicioso sabor a lima. Quizá tenía que ver con el entusiasmo de la persecución, pero al cabo de pocos minutos me sentía fantásticamente bien. Incluso la pequeña punzada que sentía en la cabeza debido a haber dormido sobre un frío suelo de tierra la noche anterior había desaparecido. Salvador continuó exigiéndonos, corriendo durante todo el día a través del borde de la barranca. Casi lo conseguimos. Además, pero cuando todavía nos faltaban un par de horas por escalar, el sol se esfumó y la barranca se sumió en una oscuridad tan profunda que lo que podía distinguir eran diferentes tonos de negro. Consideramos la posibilidad de extender nuestros sacos de dormir y acampar allí mismo por esa noche, pero nos habíamos quedado sin comida y agua. Hacía una hora y la temperatura estaba bajando a niveles de congelación. Si conseguíamos continuar 1,5 kilómetros más, quizá encontráramos suficiente luz para perseguir nuestro camino y dejar atrás la montaña. Decidimos continuar. Odiaba la idea de pasar la noche tiritando en un trozo de camino al borde de una colina. Estaba tan oscuro que debía seguir a Salvador guiándome por el crujido de sus botas. Prefería no saber cómo hacía para girar correctamente en esos empinados desvíos sin caerse por el precipicio, pero me demostraría que tenía un sentido de la orientación paranormal. Estaba siguiéndolo a través del bosque, callado para oír atentamente todos sus movimientos, cuando de pronto, un segundo, ¿qué había pasado con los crujidos de sus botas? ¿Salvador? No había respuesta. ¡Mierda! ¡Salvador! No pases por aquí, gritó, desde algún sitio delante de donde yo me encontraba. ¿Cuál es el pro? Calla. Me callé y quedé quieto en la oscuridad, preguntándome qué demonios ocurría. Los minutos pasaban. Salvador no hacía un solo ruido. ¿Volverá? Me dije a mí mismo. Si se hubiera caído, habría gritado. Hubiera oído algo. Un golpe, algo. Pero diablos, tardaba demasiado. Bueno, un grito llegó de algún lugar por encima de mi cabeza hacia la derecha. Bien, por aquí, pero ve más lento. Me volví hacia el lugar de donde provenía su voz y avancé centímetro a centímetro. A mi izquierda podía sentir como el suelo se acababa de pronto. No quería saber cuán cerca había estado Salvador de dar un paso en el vacío. Hacia las 10 de la noche nos acercábamos al borde del acantilado y nos arrastramos dentro de nuestros sacos de dormir, congelados hasta la médula y completamente agotados. A la mañana siguiente nos despertamos antes de que el sol saliera y subimos corriendo hasta la camioneta. Para cuando el alba rompió, nos encontrábamos ya tras la supuesta y serpenteante y accidentada pista de Caballo Blanco. Cada vez que llegábamos a una granja o a una pequeña aldea, echábamos el freno y preguntamos si alguien conocía a Caballo Blanco. Por todas partes en la aldea de Samachique, en la escuela de Huixchi, oímos lo mismo. Sí, claro, pasó por aquí la semana pasada, hace unos días, ayer, acababa de marcharse. Llegamos a un pequeño grupo de cabinas destartaladas y nos detuvimos para comer algo. Ah, ten cuidado con ese, dijo una mujer anciana tras el mostrador de una caseta, mientras sus manos delgadas y temblorosas me alcanzaban una bolsa de patatas fritas cubiertas de polvo y una Coca-Cola caliente. He oído hablar de Caballo Loco. Era un guerrero que se volvió loco. Un hombre murió y enloqueció. Es capaz de matarte con sus manos. Y añadió, por si se me había olvidado, está loco. El último lugar donde había sido visto era el viejo pueblo minero de Krill, donde una mujer en un puesto de tacos nos dijo que lo había visto esa misma mañana, alejándose hacia el final del pueblo, caminando sobre los rieles del tren. Recorrimos los rieles hasta el final de la vía, preguntando a todo el mundo hasta que llegamos al último edificio, el Hotel Casa Pérez, donde, según oí encantado y nervioso a la vez, se suponía que estaba en ese momento. Quizá era una buena idea recostarme en el sofá del rincón. De esa manera, por lo menos camuflado entre las sombras,
podría echar un buen vistazo al Vagabundo solitario,